Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Hoy vamos a hablar de un tema que me preguntáis bastante, el tema de lo grande que son tus pogonas, dependiendo de la edad. Voy a hacer ejemplos bastante curiosos de animales que siendo machos o siendo hembras y a la inversa tienen un tamaño determinado, aun teniendo la misma edad. Fijaros, estos animales tienen la misma edad y fijaros la diferencia. Ya voy a explicar un poquito en este vídeo el porqué de todo esto, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí. Menudo primer plano, pero bueno. Iba a grabarlo en una mesa, pero finalmente voy a hacerlo de esta manera. Fijaros, esto por ejemplo es una hembra, ¿vale? Sí que es verdad que es la hembra que yo me ha crecido más grande de todas. No sé el por qué, supongo que su genética está claro. Es un animal que come muchísimo. Está en grupo metida. Bueno, en grupo ahora ya no tanto, ahora lo tengo con otro individuo, pero estaba en grupos grandes, o sea que era un animal que tenía que pelear por esa comida, que eso también es muy importante. No es lo mismo tener un animal solo en tu terrario y darle su alimentación necesaria de diaria, la cantidad que veamos, que un animal que tiene que competir con otros de su misma especie. Pero fijaros qué animal más grande tiene, más o menos, lo estoy diciendo de cabeza porque tampoco me preparo mucho los vídeos con las fechas justas, pero tiene unos 4 meses y pico. Y fijaros lo grande que llega a ser. Y esta de aquí esta es una hembra, que en teoría tendría que ser un poquito más pequeña que un macho. Pues fijaros, esto es un macho de la misma camada, y fijaros la diferencia que hay entre ella y él. Y eso no quiere decir nada, porque el animal, si lo veis, está en perfecto estado, no marca ni caderas, él tiene un crecimiento más lento, digamos, que su hermana. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay que obsesionarse con el tema de cómo es el animal. Sí que es verdad que lo que no puede ser que el animal esté raquítico, que marque todas las caderas, que esté muy delgado, que el tamaño sí que sea demasiado pequeñito para la edad que tiene. Pero estos dos animales, aun habiendo una diferencia tan grande entre el uno y el otro, fijaros la cabeza, los dos están en perfectas condiciones. Esto se pasa de la media, no es lo normal. A mí es el primer caso, como os digo, que me ha pasado tener un animal que sea tan grande como esto, con tan poco tiempo. Esto estaría bien, un poquito más grande, un poquito más pequeño. Bueno, más pequeño no, pero sí, de aquí para arriba estaría bien para la edad que tiene. Es un animal que va creciendo poco a poco. Sí que es verdad que no es tan voraz como esto, pero es un animal que come a diario, come la cantidad que el animal necesita. Pero esto come como una lima. Tengo que frenar de lo que llega a comer. Luego tengo un hermano entre ellos estos dos, que es más bien como ella también, no tan grande, pero casi está igual de grande que ella. Pero a lo que vamos en el vídeo es que no os obsesionéis con el tema de los tamaños. Como veis, tanto esta como esta estarían dentro de los parámetros que necesita un animal para estar en perfectas condiciones. Más que nada, como os digo, hay que fijarse bien que el animal pues no tenga ojos hundidos, que esté nutrido. Como veis, este animal está perfectamente nutrido. Yo creo que se aprecia en cámara. No marca hueso, no marca nada. Lo único que tiene, un crecimiento más pequeño. Vamos a hacer comparaciones, por ejemplo, con nosotros los humanos, siendo, por ejemplo, no es mi caso, pero a lo mejor hermanos, que uno es más bajito que el otro, o tiene un crecimiento más pequeño, o sea, más lento, pero cuando llegan adultos, a lo mejor los dos miden 1,80 m y pesan el mismo peso. Lo único que cada uno ha tenido un crecimiento a diferente escala. En los animales esto pasa lo mismo. No todos los animales tienen el crecimiento que necesitarían. Y como os digo, no es lo mismo tener grupos de 2 o 3 pogonas en un mismo terrario, o un grupo de 2, o que un grupo de 1, o sea, un grupo no, sino un animal solo en un terrario no va a ser igual que un animal que esté con más compañía. El hecho de no tener contrincantes a la hora de comer hará que el animal crezca más rápido. Vamos a poner otro ejemplo para que veáis, y vamos a hacer comparativas de machos y hembras y machos, para que veáis que no hay una regla escrita
En este caso, la hembra sería más grande que el macho, que tendría que ser al revés, y ahora vamos a ver a la inversa. Esperad un momento. Bueno, ya estamos por aquí con otros dos ejemplares. En este caso, estos ejemplares aproximadamente, como digo siempre, este la verdad que es muy grande. Para la edad que tiene está bien, tiene un tamaño y un peso perfecto, como veis es un Webless. Mide 48 centímetros, casi 50 centímetros, y tiene un año. Por ahí va la cosa, y fijaros esto, esta es la hembra, que sería la inversa, que tiene la misma edad que él, pero si os fijáis, el tamaño de una a otra, a ver si la puedo poner encima, estamos muy cerca de todo, fijaros. ¿Vale? Aquí sería a la inversa de lo que hemos visto antiguamente, o sea, en el otro vídeo, ¿vale? La hembra, en el otro caso, era mucho más grande que el macho, y en este caso, el macho es mucho más grande que la hembra. Para que veáis que no hay un patrón que diga que el macho tiene que ser más grande o que la hembra puede ser más grande, podemos encontrarnos con las dos opciones. Como veis, igual, en este caso, la hembra, como veis, está en perfecto estado. La veis que está gordita, no marca las caderas, que sería una de las cosas que nos tendríamos que fijar, que marcara las caderas, lo que ya hemos hablado con los otros dos individuos. Y este macho, pues bueno, la verdad que es un animal también que come bastante bien, no es a la escala de la otra que hemos visto, la otra sí que es verdad que es una bestia comiendo, este come bien, pero no come tanto como el otro animal, que la verdad que se sale. Pensar que la hembra aquella que tiene unos 4 meses, le falta poco para pillar a este animal que tiene casi un año, o sea que tiene un año, ¿vale? Fijaros el crecimiento tan exagerado que está teniendo aquel animal, pero verdaderamente no sé el por qué, porque yo doy de comer a todos igual. Está claro que el individuo se tiene que comer mucho más, pero tiene que haber algo en su genética que el animal está creciendo a unos niveles muy altos y no les estoy dando aportes, que no es que les esté dando grasa y para hacerlas gordas y que sean enormes, no, ni mucho menos, sino que les doy mi dieta, ya sabéis que son vegetal al principio por la mañana, y luego sí que les doy un aporte de proteína, pero que sería de grillo, cucaracha o lo que yo vea, pero no la estoy cebando para que el animal sea tan grande, sino que ella en sí está cogiendo ese peso y ese tamaño, que la verdad que está saliendo desorbitada un poco, porque como os digo, este animal es una hembra de un año, podría ser más grande, yo tengo hembras de un año más grande que esta, pero lo que más que nada que quede claro que no hay una ley, que si el animal no está lo grande que queréis, pensar que al final todos estos animales acaban más o menos midiendo más o menos igual. Siempre habrá, por ejemplo, este macho va a ser siempre un poquito más grande que esta hembra, pero no os pensé que esta hembra se quedará muy bajita de peso ni será muy pequeñita, sino que tardará un poquito más en pegar el estirón, por así decirlo, pero finalmente llegará a ser como cualquier otra pogona, y habrá muy poca diferencia entre unas y otras cuando pase el tiempo que ella necesite para ese crecimiento. Os voy a traer el macho que os decía, de la otra amarilla, para que veáis también una comparación. No sé, la voy a comparar por ejemplo con esta, para que veáis esta de un año y la otra, el otro macho que hemos hablado, que no lo he sacado, para que veáis la diferencia. Un momento. Mirad, este es el macho que hemos hablado, que es el hermano de la hembra esta tan grande amarilla. Fijaros lo grande también que es. Si lo ponemos al lado de una hembra de casi un año, o no, de un año, fijaros que casi, bueno, es igual de larga, mira, incluso es más larga, con menos tiempo. Sí que es verdad que la cabeza de la que tiene el año es más grande, pero en proporción, si os fijáis, pues están casi igual. Pues yo podría decir que este animal tiene 8 meses perfectamente, y engañaros y decir que tiene 8 meses y os lo podréis creer, y verdaderamente no los tiene. Más que nada para que veáis las diferencias. Me pareció un vídeo interesante de hacer, más que nada por muchas preguntas, que mi animal es muy chiquitillo y que no crece, y para que veáis que... es que estaba moviendo el otro, que lo tengo metido ahí, digo. Para que veáis que todos tenemos, cuando tenemos muchas cantidades de animales o tenemos varios animales, podemos hacer comparaciones así,
también la experiencia te da pues ese saber, ¿no? Y que me gusta decirlo a vosotros. Más que nada abreviando el vídeo, que no os agobiéis en exceso cuando vuestros animales no están creciendo al ritmo que a lo mejor vuestro amigo está creciendo. Muchas veces os fijáis en pogonas de vuestros amigos y decís, es que la de él es enorme y la mía es súper pequeñita, no tiene nada que ver con el crecimiento que está llevando. Finalmente acaban más o menos igualándose, siempre habrá animales que serán un poquito más grandes que otros, eso está claro. Luego sabéis que hay genéticas estas alemanas que son pogonas que serían como si fuera la barbata, la que es salvaje, que son pogonas enormes que ya se salen de lo normal. Una pogona normal más o menos está entre 50 centímetros, un macho o una hembra. Yo tengo hembras de más de 50 centímetros, pero por ahí ronda la cosa. Las barbatas estas pueden medir más de 60, más que nada por temas así, pues para que lo sepáis, más que nada. No, tampoco es una información que tampoco viene al caso con el vídeo, pero para que sepáis que hay variantes de tamaño solo por una genética que es buscada, pero en este caso no sería en este caso porque no estamos buscando una genética grande. Bueno, pues mi parte nada más, espero que os guste este tipo de vídeos, sobre todo seguirme si no me seguís, dejar comentarios abajo, darle a like y también una cosa antes de acabar, decirme cosas que os gustaría que montara de vídeos, de algún animal o de alguna especie, o lo que vosotros queráis que os interese, pues me lo dejéis abajo en los comentarios e intentaré ir montando vídeos de guías de más reptiles, que ya tenemos un montón, pero quiero hacer una cantidad mucho más grande, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego, adiós.